Problema número 1. Una parábola cuyo vértice es el origen de coordenadas dice que su eje focal, su eje coincide con el eje X. Entiende que su eje de simetría o eje focal va a coincidir con el eje X y además va a pasar por el punto 2,7. Quiero hallar la ecuación de esa parábola. Dibujemos la parábola. Gráficamente, ¿qué está pasando? Primero, el vértice está aquí en el 0,0. Este es el eje Y este es el eje X. Dice que, voy a hallar la ecuación de la parábola. Su eje focal coincide con el eje X. Aquí está el eje focal y aquí también está el eje X. Están encima. Ahora, mi parábola se abre para este lado o para este lado. Me dan un dato. Pasa por el punto 2,7. 1, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está mi parábola. Pasa por el punto 2,7. ¿Qué significa? Que si este es el vértice, mi parábola está pasando por aquí. Y esa es la ecuación de la parábola que quiero hallar. Entonces, observen el eje donde se encuentra el foco, por aquí debe estar su foco. Entonces, ¿qué digo? El eje focal es paralelo, el eje focal donde se encuentra el foco es paralelo ¿a quién? Al eje X. Al eje X. Muy bien, ¿qué fórmula utilizo? La misma de siempre. Al cuadrado menos igual a 4 veces el valor de P. Como está aquí el eje X, ¿no? Ese es el esquema. Como aquí está X, aquí se pone X. Entonces aquí debe estar Y. Y está relacionado con K y X está relacionado con H. Esa es mi ecuación que voy a utilizar. Además está decirle que si el vértice vale 0,0, entonces mi expresión, esto vale 0, mi expresión me va a quedar simplemente Y al cuadrado igual a 4 veces P por X. Ecuación canónica de la parábola cuando pasa por el vértice. Muy bien. Quiero hallar el parámetro P. ¿Cuánto vale P? ¿Qué era P? La distancia del foco al vértice, pero yo no sé dónde está el foco. Pero sí me dan un puntito de coordenadas 2,7. ¿Qué significa? Significa que mi parábola pasa por el 2,7. Aquí está entonces, para hallar P, este es el valor de X y este es el valor de Y. Y vale 7 elevado al cuadrado. Es igual a 4 veces el valor de P por X. X en mi punto es 2. Aquí está el valor de P. 7 al cuadrado, 49. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Aquí está el valor de 4P. Lo dejo en 4P porque es lo que deseo conocer. Entonces, Y al cuadrado va a ser igual a 4 veces P. 4 veces P lo he hallado reemplazando el punto. ¿Cuánto vale? 49 medios. Por X. Este 2 pasa aquí. 2Y al cuadrado es igual a 49 veces X. Y como quiero hallar la ecuación de la parábola, lo voy a igualar a 0. Y aquí está mi parábola. 2Y al cuadrado más viene con menos 49 veces X igual a 0. Problema número 2. El eje de una parábola es paralelo al eje X. Dice que el eje de una parábola es paralelo al eje X. Se entiende que es el eje focal o eje de simetría. La longitud de su lado recto vale 16. La longitud de su lado recto vale 16. Y su foco es 5,11. El foco vale 5,11. Dice que la parábola se abre hacia la derecha. Se abre hacia la derecha. Hallar la ecuación de mi parábola. Entonces vamos a graficar, chicos, qué está pasando. ¿Ya? Entonces es importante la gráfica para saber qué ecuación voy a utilizar. Aquí está el eje X, el eje Y. Muy bien. Primero, el foco vale 5,11. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 11.
Ahí está el foco. Aquí se encuentra el foco. Dice que el eje focal es paralelo al eje X. Este es el eje X. Por consiguiente, el eje de X es paralelo al eje focal. Quiere decir que aquí está el eje de simetría de mi parábola. Y aquí estará el foco. Entonces, obviamente, mi parábola puede estar en este sentido o en este sentido. Pero el problema dice que se abre hacia la derecha. Se abre hacia la derecha, es decir, hacia allá. Entonces mi parábola está en este sentido. Pero me da un dato más. El lado recto vale 16. Recordemos. El lado recto era igual a 4 veces P. En este caso, 4 veces P equivale a 16. El lado recto vale 16. ¿Cómo sé que el eje focal es paralelo al eje X? Eje focal paralelo al eje X. Entonces, ¿qué fórmula utilizo? La de siempre. Menos al cuadrado igual a 4 veces P. ¿Listo? Aquí puede ir Y o X. Como dice que es paralelo al eje X, va X. X está relacionado con H y Y está relacionado con K. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Ya tengo el valor de 4P. ¿Sí? Solamente me faltan ya los vértices. ¿Ya? Los vértices. Entonces, de aquí vamos a despejar, aparte, el valor de P. P va a salir 4. Listo. Como P vale 4, chicos, miren, como P vale 4, la distancia del foco al vértice tiene que ser 4. Aquí hay 5 de distancia. Obviamente, a esta altura, aquí habrá una distancia de 4. Y ahí se encuentra, ¿quién? El valor de P. ¿Qué era el valor de P, el parámetro de la parábola? Era la distancia del foco al vértice. Aquí está el vértice de mi parábola. Dice que mi parábola se abre hacia la derecha, es decir, más o menos su gráfico va a ser este. Ahí está mi parábola. Se abre hacia la derecha. Como se abre hacia la derecha, entiendo que el valor de P es positivo, mayor que 0. Hacia este lado negativo, hacia allá positivo. Esta es la ecuación de mi parábola que quiero hallar. La distancia del foco al vértice vale 4. 5 menos 4, aquí estará pues el 1. Y aquí estará el 5. Entonces, aquí está el valor de P, vale 4. Entonces, las coordenadas de P va a ser 1,11. Sabemos que es 11. Entonces, el vértice de coordenadas H, K va a ser igual a 1,11. 1,11. Y ya está, ya tengo mi valor de H, mi valor de K. Entonces reemplazo. Sabemos que P es positivo, ¿ya? P vale 4. Entonces, ¿qué digo? Y menos K. K vale 11 al cuadrado. Debe ser igual a 4P. 4P vale 16. X menos H. H vale 1. Listo, ahí está mi ecuación de mi parábola. Me pide la ecuación, bueno, como está igual a 0 debe ser la ecuación general. Entonces, resolvemos esta expresión. Cuadrada del primero, menos el doble del producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, 121. Igual a 16 por x, 16x, menos 16 por 1, 16. Igualándolo a 0, vamos a hallar mi ecuación. Y al cuadrado, más 16 pasa con menos 16x, menos 22 veces y, menos 16 pasa con 16. 16 más 121, más 137. Y todo lo igualo a 0.